Bueno, continuando con el módulo de gas, vamos a darle paso ahora al panel relacionado con las acciones y soluciones concretas para dinamizar el mercado de gas natural. Creo que después de estas dos excelentes presentaciones tenemos muchísimo material para discusión. Creo que esta pues es la etapa culminante pues de esta sesión, en donde podremos analizar los diferentes aspectos que se han venido planteando, no solamente en las presentaciones anteriores, sino en todas las inquietudes que se han planteado en el sector de gas. Este panel va a ser moderado por Julián García. Julián, mil gracias por ayudarnos en ese sentido. Y los dejo entonces con Julián. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Así es, muchas gracias que me invitó a moderar este panel. Quiero darle la bienvenida a nuestros 6 panelistas. Es un panel amplio, pues el más amplio del Enercol. Entonces voy a ir rápido en la presentación para proceder a entrar en materia. Nos acompañan Carmen Sachaín, que es consultora con amplia experiencia en estas lides. Sandra Fonseca, que es la directora ejecutiva de Asoenergía, también muy conocedora del tema de gas y en general de la energía. Daisy Cerguera, comisionada experta de la CRE, para tener esta visión también del ente regulador. Orlando Cabrales, ustedes saben que es el presidente de Naturgas, entonces esa visión gremial es muy importante tenerla aquí. Cristian Jaramillo, quien ya nos hizo una presentación, director general de la URME, y de vuelta vamos a hacerle unas preguntas aquí alrededor de su presentación, y Jorge Pinto, quien es el director de la Comisión de Energía de ASIEM. Entonces, bienvenidos a los 6 y un gusto tenerlos aquí. La metodología que vamos a seguir es el orden en que Luis Augusto hizo la presentación. El objetivo del panel fundamentalmente es debatir sobre eso presentado por Luis Augusto, esa propuesta de ASIEM que se la enviamos a ustedes y que la resumió Luis Augusto en la conferencia anterior, y eso a la luz también de la presentación que nos hizo Cristian, y debatir en ese orden de los temas que cubrió Luis Augusto. Lo que haré es que haré a cada 3 personas por cada tema, y al final, si alguno quiere comentar algo adicional, pues abriré ese espacio para que alguno de los otros 3 comente sobre ese tema, porque no hay espacio, digámoslo así, para darle a los 6 oportunidad de hablar de cada uno de los 6 temas. Entonces, digámoslo así, es como podemos lograr el objetivo de una manera eficiente. Entonces, arranquemos por el primer tema. El primer tema es ese diagnóstico que presentó Luis Augusto de ese semiestancamiento en que está la industria, esas gráficas donde vimos claramente que la industria está estancada desde hace unos años, la petroquímica, el gas natural vehicular viene decreciendo su consumo, etcétera. El sector residencial es el que ha sostenidamente crecido, pero de todas maneras se ha comenzado a aplanar un poco la curva y unos consumos por usuario que están bajando, ¿sí? Entonces hay un semiestancamiento, digámoslo así, es como ese diagnóstico inicial, y la idea es que inicialmente repasemos cuál es esa visión de ese estancamiento. Para ello le preguntaría primero a Cristian, arrancaría por elaborar un poquitico dentro de este diagnóstico algo que usted comentó en su presentación sobre cómo estimar la demanda, porque creería uno que es un reto muy fuerte o muy grande para la UME estimar una demanda cuando la inercia, como usted menciona, ha sido, por ejemplo, en la industria más a declinar que a crecer el consumo, por ejemplo, también en el GNB. Entonces, la pregunta primero para Cristian es ¿cómo se construyen esos escenarios sabiendo que la inercia no es muy favorable en la mayoría de los casos? La elasticidad es imposible. Yo le cuento, por ejemplo, que yo ya
la estufa de inducción, y para eso sí sabía que efectivamente la electricidad es un poco más caro, pero gané otras cosas de calidad de vida, etcétera, ¿sí? Entonces ahí la electricidad pues propiamente no funciona en algunos casos. Entonces comprendo lo que cuando usted dice que es imposible o muy difícil calcular esa elasticidad. Entonces quisiera que si usted nos puede comentar un poquitico más cómo se construyen esos escenarios, partiendo de que es un sector en su gran mayoría, en sus grandes sectores consumidores, semiestancado o declinando en algunos. Yo no diría, Julián, que es casi imposible. Lo que quiero decir es que no se ha hecho de manera suficientemente juiciosa en Colombia. Hay varios estimados. Por ahí hay uno, y los números van de entre menos 0,5 y menos 2 de elasticidad precio de la demanda de largo plazo, incluido uno que tiene la Comisión de Regulación de un estudio subsidiario que hizo que le daba como menos 1,4. Esos son números, digamos, en términos de lo que suelen ser los rangos de elasticidad. Eso es un absurdo. Es como decir que alguien mide entre 20 centímetros y 4 metros. No dicen mucho. Pero eso no significa que no se puedan estimar. ¿Cuáles son las dificultades prácticas de esa estimación? O si quiere, primero empecemos con qué hacemos. Lo que hacemos nosotros es un ejercicio más bien inercial, basado en series de tiempo, que lo que hacen es algo así como que imputar el pasado y decir el futuro va a ser similar, porque eso es lo que uno hace cuando no tiene una información más desagregada. Si uno fuera a hacer el ejercicio metódico, y la UNE está trabajando para hacerlo, y no solo para hacer ese ejercicio metódico, sino interrelacionar mejor las proyecciones de demanda de distintos energéticos, que hoy en día realmente se hacen principalmente separadas. Pero si uno fuera a hacer ejercicio, lo primero es, a ver, el quid de la cuestión no está en la demanda residencial, el quid de la cuestión no está en la demanda de GNB, esa es un pedacito de ella, es completamente volátil, casi que uno debería decir si llegan bien y si no, y otro pedacito, lo que tiene que ver con transporte masivo, pues se va a volver fuertemente inelástico. El quid de la cuestión está en la demanda industrial, y la térmica pues tiene el comportamiento que sabemos que casi que hay que dejarlo por fuera, ¿no? La demanda industrial es difícil de estimar porque es difícil saber exactamente a qué energéticos van a tener acceso como sustituto. Y lo primero que uno tendría que hacer para hacer ese ejercicio es entender esa demanda industrial y entender cómo son las características de los industriales, que incluyen, entre otras cosas, su ubicación geográfica, que también tiene que ver con el acceso a sustitutos. Esa caracterización no la tenemos. Ha sido relativamente difícil, es una información que hemos tratado de conseguir cuando estábamos en la comisión, tratando de conseguirla. ¿Y quién debe tenerla? Pues son los industriales, evidentemente, pero también los distribuidores que le entregan el gas y que saben en el día a día cuál es la capacidad de encontrar soluciones alternas o la capacidad de disminuir demanda. Entonces, uno ahí quiere ver varias cosas. Si yo soy un industrial, presumiblemente quiero una cantidad suficiente, sostenida y con confiabilidad, y que no me la quiten por periodos sostenidos de tiempo, como por ejemplo un niño. ¿Cuál es mi capacidad de reaccionar ante interrupciones? ¿Cuál es mi capacidad de reaccionar ante periodos sostenidos de menor oferta? Eso es algo que necesitaríamos saber. ¿Se puede? Estamos trabajando en hacerlo. No resulta evidente, digamos, que vayamos a tener un mejor estimado. La otra fuente evidente para hacer esa pregunta es, más que echarle números y hacer análisis, preguntarle a la demanda. Y en eso tampoco hemos sido muy exitosos, porque si uno oye el discurso de la demanda desde el 2015, que Jorge Pinto estaba ahí sentado oyendo el discurso, de acuerdo con el discurso de la demanda del año 2015, los precios que tenemos hoy habrían hecho que la demanda fuera por ahí el 70% de lo que es hoy. ¿Sí? La subida de precios que hemos observado desde el 2015 se habría reflejado en una disminución de demanda de por ahí 20-30% sobre el total. Entonces ese discurso tampoco es evidente. La última consideración que uno tiene que tener en cuenta es que en este mercado lo que la demanda hace depende mucho de sus expectativas de oferta, y hay una circularidad. Y como lo dijo Luis hace un rato, y como de hecho ya es, digamos, sabido en el sector, los determinantes de la oferta no solo tienen incertidumbres del lado del productor, sino que tienen unas incertidumbres en el transporte, que hacen esto un ejercicio de tres partes.
de lo que el de la demanda puede buscar de sustituto, lo que el de la oferta está dispuesto a sacar y lo que los transportadores van a poner. Ese es un caminito largo para recorrer. No estamos ahí todavía, pero esperamos aproximarnos a ella. Mientras tanto, recurrimos para la demanda de mediano y largo plazo al ejercicio tradicional de utilizar series de tiempo y, en principio, imputar el pasado hacia el futuro. El tema de la demanda de corto plazo, yo preferiría no hablar de eso, porque eso ya tiene más que ver en este momento con coronavirus y una serie de imponderables que todavía no están inventados, digamos, para entender. Gracias, Cristian. Sandra, ¿cuáles cree que son esos factores que han limitado ese dinamismo del sector que se traduce en esas curvas que presentó Luis Augusto? En frenarse un poco el sector comercial, el industrial, las térmicas, no construirse prácticamente muy pocas en los últimos años. ¿Cuáles son los factores que han explicado esa pérdida de dinamismo en los últimos años? Bueno, primero que todo, un cordial saludo a todos. Otra vez, gracias a SIEM por su generosidad y a todos mis compañeros de panel. Tengo que empezar por decir que estoy parcialmente de acuerdo con la UME, con Cristian, pero también tengo un desacuerdo fundamental. Es cierto que no se ha estimado definitivamente y cercanamente la elasticidad precio y a lo mejor debería ser algo que hiciéramos conjuntamente con la UME y los industriales, tal vez sería la mejor solución. Es decir, no se conoce de determinada manera exactamente cuánto es ese factor, pero realmente no puedo estar de acuerdo en el sentido, Cristian, de que eso no se ha materializado, porque es que lo que uno podría interpretar es completamente lo contrario, que se materializó, que si realmente hubiera habido más oferta, que si realmente los precios hubieran sido más competitivos, tendríamos un 30% más de demanda y no estaríamos esperando que hubiera una menor demanda. Es decir, que esa materialización uno no puede negarla, que a lo mejor ya se dio y simplemente no la hemos podido como un tema hipotético. Por eso es que realmente lo que como demanda y como industriales en general vemos que falta es una estrategia de largo plazo en el mercado. Estoy oyendo una retroalimentación, Sandra, que no me deja escuchar bien. De pronto los demás podrían apagar el micrófono mientras tanto. Jorge. Ok, gracias. Lo que creo que falta es una estrategia de largo plazo, que es un poco creo lo que está planteando el documento. Y es que si uno mira las curvas que están ahí, uno lo que ve es una estrechez de oferta impresionante. Y por lo tanto la demanda se mantiene ahí. No sabemos qué hubiera pasado si realmente hubiera una oferta, si tuviéramos acceso al mercado internacional real. No sabríamos qué habría pasado si nos hubiera subido el 40% el precio en la oferta, porque es que cuando uno ve los precios, y pues aquí no los traje, pero cuando uno ve los precios que afronta el mercado, han subido impresionantemente, eso pues no es un secreto para nadie, y lo que uno ve es que en general el mercado se le disputa más o menos un 50% entre el producto y el transporte. Es impresionante el peso del transporte. Y eso lo que nos lleva es a una discusión de que el transporte está distorsionando el mercado completamente. Entonces, hay muchas soluciones y supongo que aquí las van a plantear, pero lo que hay que hacer es, pues, lo que todos sabemos que hay que hacer, y es que se tiene que tener un mercado eficiente, competitivo, con oferta amplia en todos los aspectos, y que se debe realmente permitir la participación de la demanda, porque todos aquí dicen que se debe permitir participación de la demanda, pero el esquema, el sistema de comercialización, las reglas de acceso en general, eso no lo permite. Y estoy seguro que eso es un tema que seguramente va ahora a discutir Daisy. Pero yo creo que sí hay una restricción de oferta clara, y esa restricción de oferta más el incremento de precios cuando se hace una oferta de comercialización donde simplemente no hay negociación, sino simplemente se dice, este es el precio, ¿le sirve o no le sirve? Y simplemente
se acepta, porque no hay forma de negociar. O sea, no nos digamos, perdón lo fuerte, una mentira de que hay una negociación, porque no la hay. No hay negociación ni por precio, ni por riesgo, ni por cantidad. Hay un lineamiento de oferta. Esto es, tómenlo o déjenlo. Entonces, realmente necesitamos pensar el sector a largo plazo, estratégicamente, que es lo que de alguna manera, entiendo, se está planteando. Sandra, muchas gracias. Al final de las 3 intervenciones hay lugar a réplica, ¿sí? Entonces, le doy la palabra a Orlando. Orlando, el gremio ve ese semiestancamiento en que estamos. Digamos, ¿cuál ve que son esas limitantes para que la industria se pueda dinamizar mucho más, y Naturgas en particular, en qué trabaja para dinamizar? Primero que todo, preguntarle si reconoce ese semiestancamiento y la necesidad de dinamizar en la industria, y cuáles son esos puntos de dinamismo que como industria propondrían. Oh, Julián, claramente sí, o estancamiento o una estabilización en el crecimiento de la demanda con respecto a lo que vivíamos en la década anterior. Eso es un hecho. Y antes de responder un poco más en detalle a tu pregunta, de todas maneras no se nos puede olvidar lo mucho que hemos logrado en Colombia. Digamos, hay cosas en Colombia que se han hecho en Colombia que tienen un reconocimiento afuera. He tenido la oportunidad estos años de estar muy activo en la Unión Internacional del Gas, y hay un reconocimiento de lo que se ha hecho en Colombia. Casi un 80% de cobertura de gas es una cifra impresionante. Tal vez solamente Argentina en la región puede tener una cifra parecida, y ni se diga el resto, digamos, de los países del mundo. El avance que ha habido en GNB también. Nosotros tenemos a nivel mundial, creo que estamos dentro de los primeros 10 más grandes en cuanto a la flota de GNB. La demanda industrial, pues obviamente muy asociada al tamaño de nuestra economía. La participación en la generación eléctrica, pues por el componente hidro de Colombia, pues comparativamente no es tan grande como uno lo ve en otras economías, pero en términos generales se ha hecho mucho. El logro de la industria, y en buena parte por las políticas de gobierno que ha habido, pues han logrado estar en el punto en el cual estamos. Pero efectivamente sí hay una estabilización del crecimiento de la demanda. No estamos creciendo como deberíamos estar haciéndolo. Si uno mira todo el discurso de la transición energética y de la importancia que tiene el gas natural en esa evolución energética, pues uno debería ver más crecimientos más importantes. Y yo lo resumiría, las razones, digamos de manera resumida. Obviamente ahí esto es una discusión mucho más compleja. El hecho de que haya tantos documentos, estudios sobre este tema. Por cierto, muy bueno el estudio de ACIEM. Tuve la oportunidad de leerlo la semana pasada, muy interesante. Más allá de que de pronto uno comparta unas cosas más que otras, pero tiene propuestas interesantes, así como lo que se ha hecho en la misión, sobre el cual seguramente Carmen se va a hablar ahorita. Pero yo lo resumiría en 2 cosas. Primero, el tema de la oferta. El tema de la oferta, la disminución en las reservas, el ruido permanente sobre que se nos va a acabar el gas, sobre el que nos va a acabar el gas. Eso ha generado, digamos, 2 impactos muy importantes. Uno, en que las fuentes de suministro, digamos, cada vez son más reducidas, y eso genera menos competencia. Pero también por ese susto en la demanda, muchas veces no se toma la decisión de pasarse al gas natural por esa incertidumbre, digamos, que hay en el abastecimiento. Ahorita podemos hablar un poquito más en detalle sobre eso. Y por supuesto el tema de competitividad. Nosotros sí estamos muy preocupados por la competitividad. Está atada directamente al suministro. Entre más competencia tengamos en el suministro, mejor. No quiero decir que no haya que hacer ajustes o reformas en los otros eslabones de la cadena, donde seguramente la eficiencia se podrá lograr de manera importante. Pero el tema de la competitividad es un hecho, más allá de la discusión de elasticidad, y eso lo hemos conversado con Cristian.
de que de pronto no tenemos en Colombia suficientes estudios buenos sobre cuáles son las elasticidades de la demanda de gas. El hecho es que nosotros sí tenemos competencia, competimos con los otros, con la gasolina, con el diésel, con el carbón, con la energía eléctrica, con el GLP. Hay competencia permanente y esa pérdida de competitividad pues ha impactado que la demanda siga creciendo como quisiéramos. Yo lo dejaría ahí, Julián, y guardaría pues otros comentarios para más adelante. Bueno, muchas gracias, Orlando. ¿Alguno quisiera hacer una intervención muy corta de 1 minuto sobre este tema o pasamos ya a las propuestas? A mí me gustaría hacer como algunos comentarios. Estoy de acuerdo con Orlando en que el sector de gas ha sido fuera de serie a nivel internacional en cuanto a la penetración que ha tenido, sobre todo en la cobertura del sector residencial. Sin embargo, hay algo que alguien no menciona sobre el tema de la demanda, y es que nosotros nos dimos el lujo de patear casi toda la demanda del sector termoeléctrico como consumidor de gas natural. O sea, con decisiones regulatorias que se tomaron en el año 2006, lo que le dijimos a las térmicas, a gases, ¿sabe qué? Muchísimas gracias, ustedes permitieron jalonar el crecimiento del ducto, la expansión de transporte, la penetración del gas, pero resulta que como tenemos algunas restricciones en la oferta, entonces mejor váyanse a consumir líquidos. Entonces es un país un poquito, bueno, no es peyorativo lo que voy a decir, un poquito esquizofrénico, porque al mismo tiempo que estamos hablando de las renovables, de lo eólico, de lo solar, estamos poniendo a muchas térmicas a consumir combustibles líquidos. Y uno eso lo ve en algunos países de Centroamérica y en algunos países del África, pero en principio los países desarrollados no utilizan líquidos para generar electricidad. Cuando tú preguntas qué es lo que ha inhibido o ha frenado un poquito el crecimiento, la penetración del gas natural en la industria, yo te diría que está el componente de oferta, que aquí, con ligeras excepciones, creo que con excepción de Canacol, naturalmente en cantidades pequeñas, con excepción de Canacol, nadie ofrece contratos a largo plazo. El problema que tenemos en transporte es estas señales por distancia que han dejado de ser compatibles con ser más ambiciosos en cuanto a penetración y cobertura de otras industrias en regiones apartadas de los centros de consumo, y una inflexibilidad en el marco regulatorio de distribución que no permite el canasteo que uno ve en otros países como en Europa o como en uno en Estados Unidos, donde prácticamente la tarifa residencial puede ser 4 o 5 veces la tarifa que percibe un industrial. Entonces son una serie de inflexibilidades y decisiones como las del 2006 que hacen que la demanda, yo creo que es un eufemismo, Orlando, cuando dices que se ha estabilizado. Pues el crecimiento de la demanda en los últimos años ha sido absolutamente mediocre. Creo que podríamos aspirar a más, pero hay que corregir cosas. Julián, yo tendría un comentario. Ya suficiente del diagnóstico. Si quieren, pasamos al siguiente tema en aras de cumplir nuestro cronograma de tiempo. Entonces, les propongo que pasemos ya a la parte de propuestas alrededor de las propuestas planteadas por Luis Augusto sobre el mercado mayorista inicialmente, y le preguntaría a Gladys, en general las propuestas es a flexibilizar más, a simplificar mucho las reglas de comercialización, más flexibilidad en tiempos, más posibilidad de bilateralismo. ¿Sí? Hay como esa propuesta de hagámoslo más sencillo y más flexible, y teniendo en cuenta que hay un actor mayoritario, pues tengámoslo en cuenta, no actuemos como si no, sino reconozcamos eso y más bien flexibilicemos un poco más teniendo en cuenta ese hecho. ¿Qué opina Daisy, sobre ese planteamiento de Hacienda? Buenas tardes a todos. Espérate, Daisy. Bueno, cuando preguntaste, me acordé de que estas sesiones virtuales parecen sesiones de espiritismo. Entonces, que tú estás preguntando por alguna Gladys que no sé quién es. Qué pena, Heidi, eras. Ahí estamos.
Pero bueno, Julián, digamos, yo antes de dar un comentario sobre el punto particular que tú estás preguntando sobre las propuestas de la flexibilización del mercado, sí es importante entender bastantes limitaciones que tiene la Comisión de Regulación de Energía y Gas en cuanto a la gestión de la oferta, ¿cierto? A veces se nos pasa por alto que aquí en Colombia tenemos como 3 instituciones que tienen que ver con la oferta. Uno es la NH, que por supuesto tiene que gestionar todo el portafolio de inversiones asociados a los campos de producción, y es allí donde está el secreto de encontrar nueva oferta nacional y toda la gestión que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en donde pues por supuesto la Comisión no interviene. Él es el responsable en primera instancia de lo que se llama la autosuficiencia de gas, o por lo menos de gestionar la autosuficiencia de gas en el país y en general de los hidrocarburos. En segunda instancia, pues quiero mencionar la responsabilidad que tiene el Ministerio de Minas y Energía en el tema del abastecimiento, de la demanda. Demanda que involucra a todos los sectores de consumo, no solamente el de la demanda de las refinerías, el del servicio público domiciliario. Y cuando hablo del servicio público estoy hablando de otros usos como el gas natural vehicular. Y la Comisión de Regulación tiene una competencia de índole legal que está relacionada con el aseguramiento de la continuidad de la prestación del servicio público, pero para los usuarios del servicio público domiciliario. Entonces es un pequeño micromundo en medio de toda una cantidad de necesidades de gas que pueda tener el país. Porque incluso estoy pasando por alto que el abastecimiento también incluye las necesidades que puedan tener los campos de producción de petróleo para sus operaciones. Entonces, cuando uno pasa por alto eso, creyera uno que la Comisión de Regulación es el único responsable de regular el tema de los precios, pero se le olvida que solamente son de los precios del servicio público domiciliario de gas. Entonces, digamos, una de las grandes limitaciones con las que contamos, no limitaciones, digamos, hay que entender ese rol de la Comisión. Sí creo que el negocio, como bien lo han señalado mis compañeros del panel, yo creería que en cada momento ha tenido su regulación, ¿cierto? Nosotros hemos pasado de una regulación a los primeros años, después de que se declaró el plan de masificación de gas, se pasó de unas reglas, se desarrolló todo el marco regulatorio, se desarrollaron todas las reglas para la comercialización de gas, era muy bilateral, había mucho gas, están construidos los tubos de transporte, y creo que todas las instituciones se movieron a la gestión de la demanda. Y creo que lo hemos conseguido hasta cierto punto, pero resulta que eso pasó desde el año 94, puedo decirlo así, desde el año 94 hasta la fecha, que eso ya va más de 30 años, 25 años. ¿No? Entonces ha pasado tiempo. Creo que se diseñaron en su momento, y voy a tratar de echar una segunda etapa en donde efectivamente venía creciendo la demanda, se había desarrollado todo el tema termoeléctrico, se apostó, digamos, por toda la regulación para que todos los sectores de consumo tomaran la decisión de usar este energético, que ha sido supremamente beneficioso para todo el país y hemos conseguido con grandes logros gracias a las regulaciones y a todo lo que han hecho todas las instituciones, ¿cierto? Pero ahora, en mi opinión, digamos, ha venido teniendo unas situaciones cambiantes. Las situaciones cambiantes es que ahora la situación definitivamente no es la misma. Y más que estamos en una etapa de masificación, estamos en una etapa de aseguramiento del abastecimiento. Entonces, si nosotros entendemos que la realidad es distinta, pues por supuesto, todas las regulaciones y todas las decisiones gubernamentales tienen que orientarse hacia ese aseguramiento del abastecimiento, porque lo que hemos conseguido con esfuerzo y que además reconocemos en el gas un combustible absolutamente importante dentro de la canasta energética, pues tiene que seguirse apuntalando, ¿cierto? Entonces, digamos, en algún momento el Ministerio de Minas y Energía, con las disposiciones de sus decretos, en particular el decreto 2100, hizo un reconocimiento de esa situación del aseguramiento del abastecimiento. Y derivado de eso se encontraron algunas situaciones que debían ser corregidas para el mercado, porque la bilateralidad que se venía dando en aquel momento era bueno, pero no era tan clara la información para el mercado. Eso más o menos fue para el 2011 y se le encargó a la Comisión de Regulación montar lo que es hoy en día el mercado mayorista de gas, porque antes no estaba implementado, no fue necesario.
y de esos desarrollos posteriores o la necesidad de contar con unas reglas más claras, con una información más centralizada, con una información más pública, con uno que superara incluso la bilateralidad, aun cuando sigue siendo el instrumento más valioso para gestionar la contratación de suministro y de transporte. Sí pasó como una segunda etapa. Esa segunda etapa, en el diseño regulatorio que ha tenido la Comisión, pues diseñó el mercado mayorista de gas. Es un mercado que es reciente. Es reciente, yo pudiera decir que efectivamente lleva más o menos de entre 5 y 7 años. 5, 7 años en implementarse. De esa nueva implementación, efectivamente apareció la figura del gestor del mercado y han aparecido muchas reglas. En lo que ha entendido la Comisión que debe montar como reglas del mercado mayorista, trató de darle una mayor formalización a lo que es el mercado primario, el secundario. Incluso se nos olvida mucho otras transacciones del mercado mayorista que son demasiadamente importantes, en donde los usuarios no regulados están registrando sus operaciones de compra y venta de gas. Y bueno, ahí vamos, ¿sí? ¿Qué creemos nosotros? A la pregunta que ustedes están haciendo es, efectivamente, pues estas normas hay que darles tiempo para uno poderlas evaluar y hay que estar en un permanente chequeo de esas normas regulatorias. Yo, digamos, cuando estoy analizando todo el marco regulatorio, yo digo, bueno, comparado como con lo que veníamos, creo que hemos mejorado mucho. Ahora tenemos mejor información del sector. Hay cosas que no nos parecen, la bilateralidad sigue siendo. Hay productos que se han diseñado por parte de la Comisión que de pronto no han sido tan exitosos. Sí preocupa, digamos, el tema, sigue siendo un tema importante el tema de la centralización de la información y la publicidad de esa información, saber cuál es. Pero bueno, nosotros desde el año pasado venimos evaluando esas reglas del mercado mayorista. La Comisión de Regulación desde el año pasado viene en un proceso de análisis de cuál es la percepción que tienen los agentes de todas estas reglas. Y efectivamente hay cosas para revisar. Y efectivamente nos inspira, digamos, los objetivos de contar con un mercado más líquido, con un mercado tiene muchas reglas, ¿cierto? Yo quiero compartir con ustedes. Tiene una cantidad de reglas en la minucia. Cuando yo me encuentro es muy difícil. Es muy difícil de leerlas, incluso para uno mismo. Entonces tenemos que ir a un entendimiento más elemental, digamos más elemental. No es fácil y no sé si lo consigamos, ¿sí? En este momento nosotros desde el año pasado, Julián, sí creemos que se deben revisar algunas normas. Creo que hay unos productos que les encantan a los agentes del mercado, a los vendedores y a los compradores. Los productos firmes que están diseñados por la Comisión les funcionan. No hemos sido muy acertados con los productos que han sido llevados a subastas, digamos, los productos para subastas y colocar los excedentes. Y creo que debemos mejorar eso. A mí me interesa mucho, digamos, y nos interesa a todos los de la Comisión, ir a que hayan suficientes productos en el mercado para todos los que los necesitan, de las maneras que los necesitan, para los consumos que los necesitan, por las cantidades que los necesitan. Creo que sí debemos, porque no todas las demandas ni todos los vendedores tienen eso nos ha llevado a una rigidez, ¿cierto? Entonces hay que revisar los productos. Entiendo de un sondeo que hicimos con el negocio que el tema del cronograma les parece absolutamente terrible, les parece rígido, y creo que ahí es una mera percepción. Y esa percepción es por el cronograma. Solamente para dejarlo claro, solamente le aplica a los campos mayores. Y voy a decirlo, es para el mayor productor del país. Fundamentalmente ese cronograma es para el mayor productor del país. Entonces, realmente el que está llevando la carga es el mayor productor del país con el cronograma. Y los compradores asociados a ese productor del país. Porque el resto de los campos están todos excepcionados, todos los productores están excepcionados, los nuevos descubrimientos están excepcionados, los campos en pruebas están excepcionados, los campos menores están excepcionados. Entonces, cuando uno revisa, realmente el cronograma es una imposición al mayor productor del país, ¿no? Entonces, solamente para acotar eso, cosa que también vamos a mirar.
digamos. Pero sí quiero reconocer que hay siempre oportunidades para mejorar. Nosotros estamos considerando esa revisión, estamos evaluando, nosotros trabajamos con la misión de expertos, nos entusiasma las propuestas de la misión de expertos que tiene el gobierno nacional. Queremos saber qué va a pasar porque quiero recordar aquí el que define la política de abastecimiento del país es el Ministerio de Minas y Energía. Y nosotros en esos lineamientos del Ministerio de Minas y Energía tendremos que acompasar cualquier decisión de política pública que emprenda el Ministerio de Minas y Energía para el aseguramiento, no solamente el abastecimiento, sino para el crecimiento de la demanda asociada a esa nueva oferta o a ese abastecimiento que se decida. Eso es lo que tendría yo que decirles al respecto. Daisy, muchas gracias. Muy completo su análisis y paso a preguntarle a Carmenza. Carmenza, en el documento de la misión se habla de que esa proyección del sector ha sido más en función de las perspectivas de producción doméstica, así que el objetivo no ha sido hacia satisfacer propiamente o garantizarle a los usuarios que van a tener el abastecimiento. Y propone también ciertas cosas como, por ejemplo, agregar toda la producción como una manera de mitigar la posición dominante de Ecopetrol. ¿Cómo contrasta esa propuesta que tiene la misión con la propuesta que hace Acien, por ejemplo, de que la comercialización del gas de regalías sea de manera independiente y que haya un mercado único? Bueno, no, sobre la agregación de la oferta, eso no es un planteamiento de la misión. Debe ser uno de los estudios que anda circulando, pero no es resultado de la misión, Julián. Lo que sí se propone en la misión es flexibilizar muchísimo el tema de comercialización. Es decir, a pesar de que Daisy, como lo mencionaba, hay unas normas muy rígidas que aplican al principal productor, creemos que el mercado no es suficientemente flexible. Es más, nosotros creemos que si se pueden incorporar oferta potencial de otros países vía plantas de regasificación, la amenaza de competencia sería tan fuerte que uno podría relajar muchísimas de las reglas que hay actualmente en el mercado. Entonces, en la misión prácticamente se habla mucho de regulación. Se propone no solamente flexibilizar el tema de comercialización, sino también desregular prácticamente el tema de distribución, que es una de las talanqueras que dificulta la penetración en el sector industrial. Pero sobre el enfoque que hablabas al comienzo, tal vez caímos en cuenta cuando mirábamos todo lo que se ha escrito sobre este tema y todos los esfuerzos que se ha hecho para garantizar el abastecimiento, siempre estamos muy enfocados en la oferta doméstica. Entonces, nosotros hacíamos como una analogía y decíamos, es como si en el sector eléctrico no tuviéramos sino las plantas de generación que tenemos en este momento y nadie pensara en hacer una subasta como las de cargo por confiabilidad para incorporar nueva oferta. Entonces, si bien es indudable que el gas doméstico trae beneficios importantes para el país, sobre todo en el tema fiscal, lo que uno no puede supeditar a 10 millones de consumidores de gas y a esa demanda industrial que está un poquito frenada, uno no puede decir que simplemente se acabó el gas y precisamente son los industriales los primeros que racionamos. Esa es otra de las razones por las cuales el industrial ha cogido desconfianza al gas natural, porque cada que falta gas, a los primeros que se les corta el suministro es al sector industrial. Y eso no da la suficiente confianza para uno montar proyectos importantes e intensivos en el consumo de gas. Entonces, yo creo que coincido con lo que dice Daisy, en el sentido de que es necesario flexibilizar las normas. Coincido también un poquito con lo que dice Acien, porque va en el mismo sentido, pero lo que sí, sobre el enfoque, sí queremos que el enfoque sea garantizarle a la demanda de una manera estable y sostenible el suministro de gas, preferiblemente doméstico, pero si no hay doméstico, pues como toque.
De hecho, uno aprende mucho de otros países donde no tienen prácticamente oferta doméstica de gas y sin embargo los países han masificado el consumo de gas porque tiene una cantidad de externalidades positivas ese combustible. Pero la agregación de la oferta pues no me suena, a menos de que haya un párrafo que nos quedó mal escrito, Julián. Carmenza, muchas gracias. A Jorge le voy a pedir que se aguante un poquitico porque es que Orlando se nos tiene que dejar a las 5, entonces voy a hacerle una pregunta a Orlando y entonces le pido a Jorge que nos espere un minutico. Orlando, hay gran preocupación de los productores de cómo nivelar la cancha en esa parte comercial frente a la importación, frente al LNG. ¿Cómo ven ustedes desde Naturgas esa nivelación de la cancha, que tengan que sea realmente una competencia sana, esa del del gas importado con el gas nacional? ¿Cómo nivelar la cancha para que se logre que ambos estén en el mercado en igualdad o por lo menos equivalentes condiciones? Sí, la posición de Naturgas, Julián, ha sido pues que obviamente el país debería priorizar las fuentes nacionales y el desarrollo de esas fuentes nacionales. Y la verdad es que el país tiene con qué, tiene un potencial importante. Nos ha faltado es hacer el trabajo, ¿no? Ejecutar la actividad. Porque si tú no ejecutas la actividad, sobre todo la exploración, pues las probabilidades de encontrar nuevas fuentes son bastante limitadas. Y no solamente por el tema fiscal, Carmenza, la verdad es que priorizar la nacional tiene, digamos, unos beneficios adicionales. Uno le pregunta a alguien en Estados Unidos cuál es el principal beneficio de la revolución que ellos han tenido en materia de gas, es la generación de empleo. Siempre la primera respuesta que ellos dan es la generación de empleo. Entonces, aquí hay un beneficio de generación de empleo, de encadenamientos productivos, de generación, sí, de impuestos, de seguridad energética. Mucho mejor tener nuestras fuentes nacionales que tener que acudir al mercado internacional. Obviamente la posición nuestra tampoco ha sido en contra de acudir al mercado internacional. Hay que acudir al mercado internacional. Es un mercado cada vez más líquido, cada vez mucho más dinámico, cada vez más parecido, todavía no, pero cada vez más parecido al petróleo. Y Colombia, digamos, no estaría bien, digamos, estar desconectado y ya hoy no lo está con la infraestructura que tenemos en el Caribe. Ahora, ¿cómo nivelamos la cancha? Pues sobre la discusión de la nueva infraestructura de importación, pues hay una discusión ahí principalmente, una preocupación de cómo se va a pagar esa infraestructura, cómo se va a comercializar ese gas. Esas reglas todavía no están definidas, eso le corresponde a la CREC. Sabemos que ya es una decisión del gobierno, Cristian lo dijo hace un momento. Y yo creo que en Colombia lo más importante es que las decisiones se tomen rápido, porque llevamos mucho tiempo, 4 años discutiendo esto, pero que se haga de una manera eficiente. Y que paguen los que tengan que pagar, realmente los que están beneficiados. ¿Cómo uno nivela la cancha con los productores? Fíjate que inclusive ahí en el mismo estudio de ACIEM hay cosas interesantes. La conexión de campos menores, hay que buscar la forma de conectar esos campos menores. La construcción de infraestructura para esos campos menores no es fácil. Ahí, por ejemplo, yo pensaría que la UME tiene un rol importante. A mí me gusta, por ejemplo, la propuesta de subir el umbral para los campos menores. Yo creo que esas son las decisiones que hay que tomar para nivelar la cancha. El gobierno, por ejemplo, en estas semanas finalmente logró tramitar en el Congreso de la República la reforma a la ley de regalías. Eso es una decisión acertada. Eso es corregir un error histórico que se cometió en el año 2012, donde uno, digamos, con esa decisión no permitió que los incentivos de las reuniones productoras estuvieran presentes. Entonces esa es una decisión. Lo que estamos haciendo en yacimientos no convencionales también es otra. Nos falta avanzar más rápidamente en los temas de costa afuera. Que los productores sientan que las decisiones del gobierno son claras, concisas, contundentes y asertivas,
para seguir impulsando las fuentes nacionales. Yo lo resumiría de esa forma, y esa es, creo que, la manera de equilibrar la cancha. No concuerdo con lo que dice el estudio ACIEM de que en las declaraciones de producción hay recursos contingentes. Yo creo que eso no es así. Las declaraciones de producción están basadas sobre las reservas probadas y de pronto probables. No creo que haya recursos contingentes ahí. Pero esos son, digamos, comentarios que quería hacer sobre el tema. Y muchas gracias por la invitación y excusas nuevamente por tener que retirarme. Orlando, muchísimas gracias por estar en este panel, y lamentamos que nos tenga que dejar, pero comprendemos que tiene que atender otras ocupaciones, ¿sí? Entonces les propongo que pasemos al siguiente tema, que es el del transporte. Y para el tema del transporte, arrancaría por preguntarle a Cristian. ACIEM está proponiendo en su estudio que la planeación sea centralizada, pero no solamente el análisis, sino que en realidad la toma de decisiones desde el pequeño loop, desde la pequeña ampliación hasta obviamente una regasificadora, etcétera, sea una planeación centralizada, sea con un orden y no obedezca a esos pequeños incrementales que muchas veces han terminado siendo ineficientes, ¿sí? Incrementar de a poquito amparados en contratos, sino más bien propone una planeación centralizada, y sin que ser eso indiferente a que sigan los operadores manejando cada uno su sistema, pero que la decisión de cómo ampliar el sistema sea centralizada. ¿Qué opina de eso, en el rol en el cual la UME tendría un papel muchísimo más grande, porque sería en realidad el que definiría qué hacemos, como sucede mucho en el sector eléctrico, ¿sí? ¿Qué opina de esa propuesta de ACIEM de planeación centralizada? Yo no sé si me atrevería a decir que tengo una opinión. Yo creo que haríamos bien una reflexión. Carmenza y Luis Augusto en la presentación anterior tal vez lo pusieron muy de presente. Este sistema se expandió a punta de unas apuestas grandes, discretas, no incrementales, que se hicieron en los años, alrededor de los años 90, digamos. Son unas apuestas en las cuales se construyeron una cantidad de tubos de un tamaño que tenía una capacidad excedentaria bastante grande, y después pasamos a un mundo en el que dijimos dejemos que la iniciativa privada predomine, y más allá de una discusión sobre las reglas de cómo la iniciativa privada podía pedir tarifa de esos tubos, pues el hecho es que eso no ha sido tan exitoso. La gota que rebosó la copa fue el 2015, cuando en pleno Niño, yo me acuerdo que Jorge estaba ahí sentado y todos nos alarmábamos diciendo ¿cuándo va a llegar ese tubo que trae el gas del sur de Bolívar? Y llegó literalmente una semana después que se acabó el Niño. Y ahí surgió el tema del plan de abastecimiento de gas, que es un poquito moverse hacia lo que es la planeación de electricidad. Que si eso es bueno o malo, pues mire, eso tiene implicaciones. Todos somos conscientes, creo yo, de los defectos de la planeación centralizada, y además tiene unas implicaciones interesantes, y es que eso no implicaría solamente la planeación del tubo, sino que daría, digamos, una voz mucho más autoritaria sobre dónde se desarrollaría, cuáles son las apuestas de desarrollo de fuentes de gas, sean nacionales o internacionales. Yo supongo que lo normal es que alguien que esté sentado en el planeador le parezca eso maravilloso. En eso yo no estaría tan rápido en pensarlo así. Digamos, la iniciativa privada tiene una cantidad de virtudes. Es mucho mejor que el planeador en identificar los verdaderos riesgos, es mucho mejor que el planeador en identificar oportunidades más pequeñas. El planeador y la planeación centralizada son un poquito como un elefante. Si no sirve para hacer cosas finas, sirve para hacer cosas grandes. Y cuando la embarra grande. Entonces, yo no sería tan rápido de decir que eso hay que hacerlo así. Sí creo que hay que buscar que haya un mix. Digamos, lo que sí es claro es que la pura iniciativa privada no ha dado el resultado que era. ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Es un poquito de ver cómo queda la metodología tarifaria de transporte, que tiene unos incentivos. Jorge
que es el padrino de una figura que por primera vez acaba de ver, digamos, un florecimiento en el Open Season. Ahí hay un Open Season. El gasoducto de conexión. Esas son figuras que, como ustedes decían, tienen más vocación de generar ampliaciones incrementales y no esos saltos cualitativos gigantescos, pero uno puede generar, digamos, unas reglas que también lleven a los saltos cualitativos grandes en que se hagan apuestas como las que se hicieron en los 90. Que si para lograr eso necesito planeación centralizada, yo diría, calma, que no vayamos tan rápido. El planeador tiene sus puntos fuertes, pero también tiene sus puntos débiles, y el mercado tiene cosas que hace mejor claramente que la planeación. Gracias, Cristian. Jorge, ya que Cristian lo incrimina a usted, puso pausa Jorge, mire. ¿Aló? Algo pasó. Jorge está ahí. Y yo creo que Jorge dijo, uy, esta piscina de tiburones, y ya me jalaron aquí. Entonces, mientras Jorge se reconecta, le pregunto a Daisy. Daisy, el mercado está pidiendo más transparencia, está en el estudio de Hacien, y en general yo desde TGI lo viví mucho, que el mercado pide mucha transparencia en entender cuáles son esas capacidades, dónde hay faltantes y dónde sobra, dónde no se ha contratado, como cuál es el estado de ese transporte, y poder contratar con muchísima mayor información, con muchísima más transparencia en el proceso de contratación del servicio de transporte. ¿Cómo ve usted esa recomendación de abrirse más y de ser mucho más abierto? Y lo ligo también con una cosa que mencionó Luis Augusto sobre reevaluar eso del mercado secundario de transporte, si en realidad eso sí está agregando valor o no. Yo en la experiencia de TGI creía que no agregaba valor, pero obviamente tenía el rol del mercado primario de transporte. Entonces la pregunta es, ¿cómo ve ese mercado secundario de transporte y cómo cree que debería ser ese proceso de mayor transparencia en el proceso de contratación del transporte? Yo, antes de responder esa pregunta, me voy a referir a la primera que hiciste porque quiero hacer un comentario y luego me referiré a la de la transparencia del mercado. Sobre el tema del planeamiento, en opinión, digamos, yo creería que hay como dos instancias de planeamiento. Una que tiene que ver con el abastecimiento, que sí creo que debe seguir siendo en cabeza de la unidad de planeación, pero hay una que tiene que ver con la gestión operativa de los sistemas de transporte, que en opinión mía no debería estar en la unidad de planeación, sino más bien en un gestor que puede evolucionar de la figura que tenemos hoy a un gestor técnico, un gestor que esté mirando a diario cuál es el balance y dónde se puede gestionar el uso, no los contratos, sino el uso de la infraestructura. Y el identificar cuellos de botella. Esos cuellos de botella, desde el punto de vista de planeamiento, no los va a poder identificar porque son meramente operativos, del manejo físico y del movimiento físico del gas dentro de las redes y de la gestión que se puede hacer para esa optimización y uso de los sistemas de transporte. Entonces, yo creo que hay un tema que valdría la pena tener como separado. Una cosa es planeamiento para el abastecimiento y otra es la gestión operativa, y en donde se identifiquen cuellos de botellas por uso del sistema. Eso es como lo que yo vería. Sobre la segunda parte, efectivamente, yo sí creo que nosotros debemos evolucionar el entendimiento de cómo se toma la información del sistema de transporte. Hoy en día toda la información de los sistemas de transporte se canaliza a través de los boletines electrónicos. A esos boletines electrónicos del transportador acceden todos los que son sus remitentes, pero si uno no es remitente, uno no accede sino escasamente a lo que es público. Para el operativo de adentro, eso solamente le acceden los que tienen los contratos con ese transportador. Entonces, hay como dos niveles de información ahí. Entonces, creo que, y nosotros en la comisión hemos entendido que la información de transporte pasa por formatearla. Y formatearla es que nosotros diseñamos unos formatos y decimos que todo el mundo entrega sus datos y que el transportador entrega estos datos y que los remitentes entregan estos otros datos. Pero definitivamente tenemos ese formateo de los datos y la comprensión de lo que uno entiende como información del transporte pasa por el entendimiento de lo que es la información de medición.
de la medición de las cantidades, de las mediciones de cuánto se ha entregado al sistema de transporte, cuánto se ha recibido, cuánto está en los tubos, cuánto está almacenado, cuánto fue, o sea, es esa información, y esa información la tienen todos los sistemas de medición, los puntos de medición por los cuales, en donde se vende el gas y donde se transfiere la custodia en los sistemas de transporte. Esa información debería entrar, y voy a utilizar una palabra que uso recientemente, es sin masajearla, directamente, ¿cierto?, a un gestor que conozca la situación real, ¿cierto?, de cómo está el mercado. No con fines ni operativos, ni con darle órdenes operacionales, sino con realmente saber qué pasa con los contratos, porque en los contratos, y ahí sí vamos a saber ciertamente, y hemos querido hacerlo, sino que no tomamos mediciones, lo que llamamos en tiempo real o en línea. Queremos, ojalá pudiéramos llegar a ese estatus, porque ciertamente en eso sí vamos a saber dónde están las cantidades que se están transando en el mercado primario, en el mercado secundario, si efectivamente si se está moviendo el mercado primario o secundario en transporte, y ofrecer esa información de disponibilidades para todo el mercado y no que se queden solamente en la bilateralidad del transportador con cada uno de sus remitentes o entre remitentes y remitentes. Entonces tenemos que evolucionar a eso. Es uno de los grandes anhelos, digamos, en esta segunda etapa del gestor del mercado, y yo no ser un gestor tan pasivo como en la primera parte que fue diseñada. Ya llevamos 5 años del gestor del mercado, en donde la comisión le dijo todo lo que tenía que pedir al gestor. Todo. Y pues así lo hizo, ¿no? Queremos pasar a una segunda etapa en donde el gestor es el que tiene que analizar qué es lo que necesitamos poner a disposición del mercado. Eso involucra no solamente suministro, sino transporte. Entonces vamos a tener que hacer un análisis tenemos una cantidad de información pedida al sector que no necesariamente es sutil. Y eso está llevando a unas cargas de entrega de información al gestor que no necesariamente es sutil. Entonces tenemos que sentarnos con ese nuevo gestor y mirar cuál es la información que nosotros sí necesitamos para ver esas cantidades, dónde hay transporte disponible, dónde hay a diario, dónde hay mensualmente a diario, dónde hay trimestralmente, dónde hay capacidad para que se pueda negociar, o sea, que no se quede en una información de pocos. Yo creería que está próximo a salir una regulación en el tema de comercialización de transporte, en donde estamos tratando de ofrecer más transparencia y más información al mercado sobre el transporte, sobre las capacidades de transporte, los contratos de transporte, las capacidades liberadas y cómo se está negociando el transporte. Entonces, como les digo, sí estamos ahí encima del asunto. Creemos que toca ofrecer mucha información en ello. Ojalá pudiéramos avanzar a la medición entregada, los datos de medición. Un mercado que es físico debe tener los datos de medición en todos los puntos absolutamente entendidos. Julián, quería agregar algo sobre la pregunta que hacías en el tema de si se centraliza o no la planificación de la red. Además de los activos de abastecimiento de los que hablaba Daisy, yo creo que con el esquema que tenemos actualmente jamás vamos a enmallar la red, jamás vamos a construir infraestructura redundante que mejore el desempeño del sector. Jamás vamos a tener tanques de almacenamiento, facilidades de almacenamiento de gas, porque con el esquema como está actualmente eso no se va a dar. Entonces sí, difícilmente hemos hecho algo de expansión y expansión muy marginal en los últimos 9 años. No me imagino a alguien con el esquema de contract carriers contratando un loop adicional simplemente por razones de confiabilidad, o diciendo, bueno, voy con almacenamiento por iniciativa propia. Entonces, sí creo que, como dice Daisy, hay ciertas instancias, hay algo que se puede manejar a nivel bajo y donde hay economías de escala y los incumbentes actuales pueden desarrollar muchas obras, pero hay otra instancia donde yo creo que sí se requiere una visión global y un poquito impositiva, porque como digo, todo lo que tiene que ver con activos de confiabilidad, jamás con el esquema actual vamos a desarrollar redundancia. Carmenza, muchas gracias. Y precisamente le iba a hacer la última pregunta de transporte a Carmenza, y era
en el estudio de la misión se propone ese entrada-salida, ese esquema de entrada-salida tarifario. Hacienda propone que debemos movernos más bien a tarifa estampilla y un poco y con la visión de que la tarifa estampilla es la que permite mirar más integralmente el mercado y costearlo, digámoslo así, al consumidor de una manera más integral para esa gran optimización de la expansión. ¿Qué opina usted de esa? ¿Cómo compara usted la propuesta de la misión del sistema entrada-salida o el esquema entrada-salida con el esquema de tarifa estampilla? Bueno, primero hacerle un pequeño comentario al estudio de Hacienda, donde ellos dicen que el esquema de Entry-Exit no es compatible con un sistema de transporte radial, cosa que no es cierta. Nosotros estuvimos analizando qué era lo que le convenía al país y no solamente revisamos el tema de estampillas, sino inclusive qué pasaría si siguiéramos con el esquema actual. Y nos dimos cuenta de que el Entry-Exit tiene unas ventajas adicionales que no la tiene la estampilla. Entre esas es que tú logras la coordinación entre la producción y el transporte. Cuando se hace en estos modelos de mercado que adoptó Colombia en el 94, cuando se hace separación vertical de actividades, es decir, se desintegra la cadena de prestación del servicio, hay una externalidad negativa que es la pérdida de coordinación entre producción y transporte. En un esquema estampilla seguiríamos con la misma descoordinación, donde uno no tiene claridad exactamente qué necesitan de capacidad los puntos de inyección. Uno sabe que necesitan los puntos de extracción, pero no los puntos de inyección. Y eso nos llevó al racionamiento del año 2009-2010. A esa descoordinación entre lo que hacían los productores y la capacidad de transporte que teníamos disponible. Esa coordinación tú la logras en un esquema Entry-Exit, no lo logras en el estampillo. Lo otro es que con el esquema Entry-Exit tú puedes racionalizar la expansión del sistema sabiendo cuáles son las necesidades tanto de los que venden como de los que compran. Mientras que en el esquema estampilla tú no tienes la menor idea y terminas desoptimizando la red. La otra ventaja del esquema Entry-Exit es que, a pesar de que no pareciera, tiene inmersas señales de distancia también. Entonces no es que se vayan a hacer expansiones completamente irracionales, que eso sí sucede con la estampilla. Entonces, cuando tú evalúas ventajas y desventajas de una y otra, le encuentras más ventajas al Entry-Exit que a la estampilla, a pesar de que es un poquito más fácil de entender el esquema estampilla. Sí tiene el Entry-Exit unas virtudes que no la tiene las otras dos metodologías. Julián, quiero antes de pasar a otro tema, como discutir ese tema un poquito más, porque cuando oigo a Daisy, un poco ella está tratando de mejorar lo que existe y ir más adentro de cómo hacerlo funcionar. Cuando oigo a Carmenza, estoy tratando de coordinar oferta con transporte. Y yo creo que el gran problema que tenemos es, digamos, ir a lo fundamental, y es realmente que el transporte, uno tiene que evitar que siga arbitrando los precios de los submercados que hoy en día existen. Y ese es el problema real que hay. Hay un arbitraje en los precios de oferta del producto por el esquema de transporte que existe, que sí es el resultado de la historia, de las inversiones, de la utilización. Entonces, sí, tenemos que evitar que se siga dando ese arbitraje en los submercados. Y es cuando uno piensa cómo podrá tener un mercado realmente integrado. Integrado es que no tenga costa interior, menores, contrarregulado el único oferente y que tenga acceso al mercado internacional, donde tiene que ir a las soluciones fundamentales. Entonces, ahí es donde se genera una necesidad de cuál es la opción. Entonces uno dice estampilla. Bueno, estampilla no es lo más eficiente, pero es que el objetivo es coordinar producción y transporte, o el objetivo es que realmente la demanda tenga una señal eficiente en precios y que el transporte le sirva a ese mercado, no que le sirva al transporte. O sea, aquí el enfoque no es que cómo lo arreglamos para que el transporte reciba y mantenga un estatus quo. Lo que necesitamos es que el mercado funcione y que el transporte no siga generando ese arbitraje y no siga generando las señales de precio, las segmentaciones,
la diferencia de distancia. Y pues contrario un poco a lo que dice Carmenza, yo creo que la demanda sí quiere que eso sea completamente separado y quiere que se elimine esa señal de distancia que no tiene por qué tener un propósito particular. Entonces, pues yo tal vez no acabo de entender cómo el esquema de entrada-salida lograría eso, y de ahí es que de alguna manera entendemos que no es ideal, pero es la mejor opción tener un esquema tipo estampilla en la tarificación. Y no es que creamos que la UME sea ideal en hacer la expansión, lo que pasa es que un esquema estampilla donde haya una limitación del arbitraje requiere una expansión centralizada total y requiere una operación optimizada del uso de la infraestructura actual, que es lo que plantea Daisy, y que hace que realmente, digamos, la operación y la expansión del sistema sea más enfocada a que el sistema funcione tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Entonces, nadie, digamos, ignora los problemas de una planeación centralizada y las demoras en los proyectos y todo lo que hay que enfrentar, pero realmente es al revés. Al tener un sistema independiente de transporte que no me distorsione el mercado, es que se hace que necesario una expansión centralizada, una operación centralizada, un uso óptimo de la infraestructura actual y de la futura. Entonces, realmente lo que uno tiene que eliminar es esa barrera, y así es como de alguna manera se está planteando, sin ignorar que se deben determinar otros temas para que funcione de manera integral. Entonces, ahí es donde, si uno quiere un sistema, un mercado que tenga acceso al mercado internacional, que tenga acceso a toda la oferta grande, pequeña, sin importar la ubicación, y que realmente la demanda pueda dinamizarse, es donde se enfoca con esta nueva, por lo menos, propuesta. Julián, una aclaración. Yo mencioné una de las ventajas del Entry de Exit, no la única. Y el Entry de Exit no permite arbitraje de la red de transporte en la compraventa de gas natural. Cada remitente paga de acuerdo con lo que va a sacar de la red, con independencia de dónde proviene el gas que compra, y cada productor paga su inyección a la red con independencia de cuál es el destino de ese gas. Entonces, todo lo contrario, hay cero arbitraje de la red de transporte en el esquema Entry de Exit. La lista de ventajas que le dimos es muy larga, pero pues creo que no es el escenario para yo ponerte. Tengo un cuadro donde están analizadas ventajas y desventajas, y lo hemos hecho no solamente a nivel teórico, sino también haciendo cálculos de cómo sería con distancia, cómo es con estampilla, cómo es con Entry Exit. Esas simulaciones las hemos hecho. Creo que no es el escenario, pero pues me quedé cortica cuando te mencioné solamente una de las ventajas que tenía el Entry Exit. No, creo que habrá que seguir discutiéndolo, pero hay un estudio reciente que hace esa comparación y por lo menos entendería yo que va en otro sentido. Pero pues... si es bueno, el de Jeff, te puedo rebatir. Yo creo que para propósitos de este panel queda abierto el debate, sí. Entonces les propongo que sigamos al siguiente tema con la claridad de que ese punto, digámoslo así, está abierto el debate. Yo quisiera que nos moviéramos al último punto, porque tenemos que cumplir el cronograma, ¿sí? Y el último punto es esa parte de comercialización, distribución, y arrancaría por preguntarle a Sandra, ¿cómo ven, Sandra, esos roles de comercializador haciendo también roles de distribuidor, transportador haciendo rol de distribuidor, esas integraciones verticales y esos roles cruzados? ¿Cree que la demanda le gustaría tener independientes a cada uno de los actores jugando su juego y no teniendo esos roles mixtos? Bueno, yo pienso que en principio los objetivos, los que se ha esforzado tanto la regulación y que es, digamos, abrir la competencia minorista para que los usuarios puedan participar, no se ha logrado. Y no se ha logrado por diferentes razones. Una que ya discutimos, la oferta concentrada y el transporte que arbitra, pero el otro componente por el que no se ha logrado
es porque no existe el mecanismo real para que un usuario pueda gestionar directamente su demanda en el mercado minorista. Entonces, a pesar de todo el esfuerzo, y yo creo que Daisy seguramente lo podrá ampliar, no existe, digamos, el mecanismo práctico para que la demanda realmente pueda acceder directamente al mercado y pueda además acceder a un transporte coordinado y que además pueda hacer una gestión propia de su propio consumo. Entonces, en realidad hay una gran confusión en el tema minorista con el acceso al mercado mayorista, y yo creo que sí sería muy, muy útil separar claramente los roles y la participación y las reglas entre el distribuidor y el comercializador, porque lo que pasa es que ahí también hay un arbitraje. El comercializador es el que tiene acceso a hacer un portafolio de oferta de transporte, y básicamente los usuarios sin ese comercializador no tienen capacidad de hacerlo. Entonces, realmente ahí no existe una dinámica. No existe una dinámica posible para el usuario no regulado. Entonces, a pesar, insisto, de los grandes esfuerzos de regulación, eso no ha sido efectivo. No ha sido efectivo, y entonces, pues, en mi concepto, no existe realmente ese mercado minorista. O sea, no existe, es mínimo. No sé si es que ha faltado un entendimiento, pero en la práctica, y yo lo he consultado directamente con los industriales, no tienen la capacidad de entrar al mercado mayorista. Entonces, pues, digamos, difiero también de las propuestas de la misión, en el sentido de que se debe liberar la distribución. Creo que se debe liberar y separar la distribución de la comercialización, eso es clarísimo, y se debe realmente generar todo el esquema en todo el mercado para que la comercialización minorista sea consecuente con una comercialización mayorista en competencia que no existe. De pronto, si tuviéramos acceso a un mercado internacional de una manera mucho más eficiente, podría darse, pero en el momento esa posibilidad está completamente restringida, por lo menos. Daisy, ¿usted cómo ve ese proceso de lograr más independencia de roles, transportador, distribuidor, comercializador? Esta situación que todos sabemos que hay en la costa, por ejemplo, de integración vertical. ¿Cómo ve usted ese rol que, como usted ve, el mercado o la demanda está aquí queriendo poder tener un poquitico un rol más activo, y de golpe esa mezcla de roles no lo está permitiendo? ¿Cómo ve esa flexibilidad e independencia de roles para que el mercado pueda ser un poco más activo, para que la demanda pueda ser más activa? Yo abordaría ese tema de la siguiente manera, y es que, y voy a tomar una parte que le alcancé a ver a Luis Augusto Yepes, que llegué muy tarde, pero él dijo que faltaba desarrollar mucho la figura del comercializador y entender un poquito esa figura, más allá de las preocupaciones que, por supuesto, tenemos en los temas de integración vertical de los agentes y en los distintos negocios de la cadena. Es como entender un poquito como los roles de los comercializadores. No es el mismo rol o el mismo entendimiento de una comercialización cuando ese comercializador es un productor. No es lo mismo que un comercializador puro, no es lo mismo que un comercializador que es distribuidor. Entonces, en esa medida, uno debe tener claro, digamos, algunas independencias de la actividad, porque ciertamente cuando se mezclan actividades que son de redes con actividades que son monopólicas, con unas que son competitivas, pues hay una mezcla indeseable, ¿cierto? Pero que uno puede, digamos, manejar de alguna manera. Sí estoy de acuerdo con una apreciación, y es que la presenta Sandra, y es que nosotros sí tenemos un mercado minorista que es, por ahí nombrado en alguna norma, que no le hemos entrado. Cuando digo no le hemos entrado, es que hemos creído, y ahí es a donde están fundamentalmente los usuarios no regulados, y voy a expresar mi entendimiento. Hay usuarios no regulados que están conectados al Sistema Nacional de Transporte,
y gozan o acceden a todas las reglas y beneficios del mercado primario y secundario. En particular los que están conectados al Sistema Nacional de Transporte, mayoritariamente esos usuarios no regulados son termoeléctricos. Pero cuando estamos hablando de los usuarios no regulados industriales, son pocos los que están conectados al sistema de transporte. Casi todos están embebidos o están conectados al sistema de distribución. Y en esa medida, ese mercado o esos usuarios que están conectados allí dependen en la fecha del comercializador que es distribuidor y el que les pone el gas en la puerta de su industria. Es muy difícil, incluso con las reglas que tenemos hoy con la comisión que están en el Código de Distribución, que otro comercializador llegue a disputar esa comercialización a usuarios no regulados, porque efectivamente ese distribuidor tiene una posición de acceso frente a sus redes. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo que la energía eléctrica. En energía eléctrica los usuarios no regulados no tienen que contratar transporte, en gas sí. Entonces, el único que puede hacerles ese match es un comercializador, y casi siempre es el comercializador que es el incumbente y el que tiene las redes y el que llega a su domicilio. Entonces, yo creería que tenemos que desarrollar un poquito más, digamos, la debilidad donde más la sentimos como reguladores fue ahorita en la pandemia, en la situación de aislamiento obligatorio. Nosotros no sabíamos por qué había una preocupación tan suma con todo el tema de la pérdida que tuvieron que cerrar, que cerraron las industrias, que el aislamiento obligatorio, y nosotros no sabíamos. Nosotros estábamos hablando con los productores a ver cuál era el problema con los usuarios regulados y no, ahí no estaba el problema. El problema era de comercializadores que los estaban atendiendo como intermediarios en ese mercado embebido de redes de distribución. De las cosas que nosotros detectábamos ahí es que eso es otro mundo de comercialización distinto, tienen otros contratos distintos de los contratos de suministro y de transporte que están regulados por la Comisión. Ahí hay otros contratos que tenemos que entender un poquito la realidad comercial. ¿Con qué objetivo? Digamos, con el objetivo de generarle toda una oportunidad de competencia a los comercializadores por sus usuarios no regulados. Tenemos que abrir a la competencia a los usuarios no regulados. No sé si eso pase por la propuesta que está haciendo la misión. No sé si eso pase por ahí. Sí, solamente un comentario. Precisamente ese tipo de dificultades las tuvieron en Inglaterra en los primeros estadios de desarrollo del mercado. Ellos tienen dos figuras. Una cosa es los suppliers, son los shippers. Y es precisamente para shippers un intermediario que permita que alguien embebido en una red pueda negociar con un tercero capacidad de transporte. Entonces, si va a ser esa línea, sería bueno que miraras esas dos figuras que existen en Inglaterra, existen en otros mercados. Porque ciertamente eso sí es importante para fortalecer la competencia por ese mercado de usuarios no regulados. Porque ciertamente, si uno los mira, las industriales es como el 30 o el 35% de la demanda nacional. Y no deberían estar cautivos del comercializador establecido que es distribuidor y que les puede llevar el servicio a su... No debería. Eso no debería estar pasando. Para que accedan a toda la oportunidad de la competencia por ese mercado. Entonces, no, volviendo al tema, no sé si ese análisis o sí, tener separados esos, o tener por lo menos tarea de esos dos mercados o de esas dos situaciones de los usuarios no regulados pasa por el análisis, porque no lo tengo claro, de si se debería liberar la distribución con la comercialización para que eso suceda. Eso no lo tenemos estudiado. Sí vamos a estudiar mucho ese mercado, ¿cierto? Digamos, por eso las propuestas hay que analizarlas, las alternativas hay que analizarlas, y en este momento por lo menos la Comisión de Regulación sí va a avanzar a la liberación mayor del mercado regulado. Hoy en día sí queremos avanzar a eso. Tratar de reducir el mercado regulado a lo casi ojalá residencial, pudiéramos hacerlo, para que todos los demás agentes puedan entrar en un segmento de mercado distinto, para que puedan negociar sus tarifas y acceder a buenos comercializadores que pueden estar y dinamizar un poquito esa demanda. Muchas gracias, Daisy. Una pregunta para Cristian. Cristian, en esta parte de comercialización y distribución, pues obviamente es el contacto con el usuario final, ¿sí?
¿qué tanto cree usted que el Estado, pues, o el gobierno debe hacer gestión de demanda? Y se lo digo por lo siguiente, pues hemos visto como parte del diagnóstico que la demanda de GNB viene decreciendo, pero el Estado quiere que el GNB reviva, quiere reactivarlo o quiere dejarlo a las libres fuerzas del mercado. Mejor dicho, ¿qué tanta gestión de demanda debe hacer el Estado y cuál sería el rol de la UME en ese proceso de gestionar la demanda, de llevarla hacia un lado o hacia otro? ¿Quiere para la industria más gas o menos gas? ¿Cómo? Pues porque puede tomar acciones en eso. ¿Qué tanto, la pregunta es, de gestión de demanda debe hacer el Estado y cuál sería el rol de la UME en eso? A ver, yo no sé si yo llamaría esto gestión de demanda. El driver desde el punto de vista de qué combustible se usa es siempre el que sea más eficiente, y en ese sentido no hay un rol del Estado de meterse a contradecir en un momento dado lo que el mercado haga, excepto, y aquí es donde viene el pedazo, nosotros tenemos unas metas de emisiones y de digamos, descontaminar la matriz que son agresivas para el sector, porque en general el sector energético es relativamente limpio en Colombia, pero tenemos nuestro pedacito que cargar, y ahí hay toda una agenda asociada a incentivar combustibles más limpios. Eso está en el PEN, en el Plan Energético Nacional, por ejemplo. ¿Hasta dónde eso se va a traducir en incentivar un combustible a otro? De nuevo, el punto no es incentivar directamente un combustible a otro, sino hay unas agendas de movilidad limpia, sostenible, hay una serie de agendas que pueden implicar que uno se mueva hacia uno u otro combustible. El gas, por excelencia, es el hidrocarburo que ha figurado como el limpio que se puede utilizar. Y eso se refleja en el PEN, por ejemplo. Pero, y a riesgo de parecer un poquito el que estalla la bomba, hace 2 días vi un titular en el New York Times que dice que el estado de California va a prohibir la venta de vehículos a gas a partir del 2030. Es decir, el mundo se está moviendo a un lugar en que la movilidad limpia ya empieza a decir vamos a superar el gas, que es consistente con algo que se había mencionado, y es que el gas era como el paso intermedio para llegar a la movilidad eléctrica. Otra pata de esta misma discusión, yo no estoy diciendo que eso vaya o no vaya a ser el gobierno, estoy diciendo que los objetivos no son más gas o menos gas, el objetivo en este caso era movilidad sostenible, movilidad limpia. Por la misma vía de la discusión en términos de generación eléctrica, claramente la comisión ha puesto unas señales que dicen que tratamos de, en la medida que generemos con plantas de hidrocarburo, hacerlo con plantas a gas mejor que con plantas a combustible líquido. Yo creo que eso está claro en la regulación. Por otro lado, el gobierno ha dado señales de que realmente a lo que quiere usar es diversificar el tipo de matriz que tenemos, y ahí están los eólicos y solares con su propio decreto y con las subastas que han pasado. ¿Qué resulta eso finalmente en términos de cuántas plantas a gas terminemos teniendo? Ahí entra el siguiente pedazo, y es que el carbón no le gusta a mucha gente, pero aquí estamos llenos de carbón. Y ahí están ellos también haciendo, en la última subasta, creo que no se presentó ninguna carbón, pero estuvieron pensando entrar. De nuevo, el punto es el mismo. Más que incentivar uno u otro energético, el punto es más uno de los objetivos medioambientales, los objetivos de abastecimiento, de los objetivos de confiabilidad en la prestación del servicio, y de ahí se van a derivar cuáles son las soluciones en cada momento. En este momento, claramente, el gas tiene un rol. ¿Cuánto tiempo va a durar ese rol ahí? Pues veremos. Y yo creo que ahí la palabra principal los tienen los usuarios. El día que el usuario diga, este no es el que me satisface por el motivo ABC, pues difícilmente puede uno pretender forzarle la mano. Hay políticas adicionales asociadas, que si el impuesto al carbono, etcétera, que no son, digamos, del ámbito de este edificio. Ese sí tocaría preguntarlo en otra parte. Y hay algunas preguntas de medio lado que voy a sacarles el quite olímpicamente, como la discusión entre GLP y gas y lo que hay en los planes, digamos, de sustitución de leña, dado que el GLP y el gas cada vez más son capaces de llegar a redes en lugares apartados. Entonces, ambos se van a empezar a competir también. Julián, quiero controvertir algo que dijo Cristian. Tú hablabas de
si el Estado debería hacer alguna gestión de demanda. De hecho, la hace. Y ojalá fuera, como dice Cristian, que esto funciona por precios relativos y simplemente el usuario escoge el energético que por precios relativos le resulta más económico o lo que sea el caso. El problema que tiene el país es que el país no tiene política energética en el sector transporte. Y les hago un breve recuento. Cuando hubo excedentes de diésel en la refinería de Ecopetrol, entonces le bajaron el precio de la sobretasa, el valor de la sobretasa al diésel. Entonces, mientras la gasolina paga el 20%, el diésel paga el 6%. Cuando quisimos estimular el consumo de gas natural vehicular, le quitamos sobretasa y le quitamos todos los impuestos. Después alguien llegó y se le ocurrió que era mejor los biocombustibles. Entonces empezamos a estimular vía exenciones tributarias el etanol y el biodiesel. Y ahora los que tienen carro eléctrico, pues no les ponemos pico y placa. O sea, que hay gestión de la demanda, sí, pero que uno sabe para dónde va el Estado en materia de política energética en el sector transporte, absolutamente no. Y que la manipula, claro que la manipula. Sí, digamos, Carmenza tiene razón, pero Julián me preguntó qué es lo que debería hacer el Estado. Sobre lo que hace, todos sabemos lo que hace, y claramente el Estado no es una cabeza, sino N intereses en la mitad. Entonces, N razones, además, no son solo intereses en el mal sentido, sino razones válidas. Yo le saqué el quite al GLP y Carmenza se vino por la derecha y me echó encima el combustible y una cantidad de cosas. Ok, gracias, Carmenza. Estaba esperando eso desde el comienzo. Bueno, muchas gracias. Hicieron una base en GLP, o sea, solo una adicional. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que pasar a la parte final de este panel y lo que le pediría a cada uno es que hiciera un resumen. ¿Qué concluye usted del panel en general de la sesión de la tarde de gas? ¿Qué concluye? Y arrancaría por preguntarle a Jorge, que finalmente parece que se nos logró conectar sin cámara, pero sí con voz. Entonces, Jorge, si usted por favor nos sugiera como su mensaje y conclusión del panel de la tarde, y lamentando que no pudo estar por problemas de conectividad. Jorge. No, parece que tampoco pudo por conectividad. Ya puse el micrófono. Es que tenía miedo de tocar el micrófono, porque la vez pasada toqué el micrófono y se despelotó esto totalmente. Bueno, entonces se desconfiguró, me tocó volver a configurar la entrada, bueno, en fin. A ver, la conclusión, pues difícil, porque además me perdí la mitad de la discusión. Pero no, yo el mensaje pues que yo podría darles así, y me disculpan, así como tan de último minuto, es pues, que se debe buscar la sencillez, ¿no? O sea, que el mercado, a veces por querer hacer más, hacemos menos. O sea, nos inventamos unas reglas muy complicadas y hacemos. Sí, otra vez me saco esto. Y al final, pues, se enredan las cosas. Yo creo que el mercado de gas es un mercado de éxito. Yo creo que lo se han hecho estos 25 años, desde la regulación y de los 50 años que lleva el mercado de gas, porque viene desde los 70, ha sido algo muy positivo. Oyéndolos hablar a ustedes, pues todo lo que mencionaban, pues yo creo que la mayoría de las cosas las comparto. Algunas no, pero en general las comparto la gran mayoría. Lo que se debe buscar es eso, la palabra sencillez. Y una última cosa, cuando se hablaba de la situación un poco de inseguridad que hay, que por qué no se desarrolla más el mercado, pues yo creo que en parte también, ya lo decía Daisy en algún momento y algún otro también lo mencionaba, pues la oferta está en crisis. Entonces, yo creo que con la llegada de las plantas de regasificación, con la del norte y la de Buenaventura, pues esa espada de Damocles pues termina y da tiempo para que aparezca el gas propio, y en lo posible entre más productores haya, pues mejor. Y pues en ese sentido yo creo que entonces los industriales ya no tendrán que estar pensando que si firman un contrato o buscar a alguien que les firme un contrato, porque no hay quien les firme contrato de largo plazo. Todos los contratos se los firman a 1 año porque los productores tampoco se quieren comprometer. En fin,
en la medida en que haya estabilidad, haya tranquilidad y no haya turbulencias, pues el mercado va a seguir progresando. Y una última detalle es que pues yo creo que la CREC está haciendo lo correcto cuando está tratando de fortalecer al gestor del mercado. Yo creo que ahí está el secreto de la solución de muchos de los problemas. En el gestor está la solución a muchos problemas digamos, de que se forman nudos y de que la comercialización no se hace correctamente, de que hay abusos, de que hay, por la falta de transparencia. Entonces yo creo que en la medida y en eso creo que Daisy está trabajando bastante, en la medida en que fortalezcamos a nuestro gestor y que le demos más poderes y que logremos que haya más transparencia y que tenga más capacidad, digamos, de intervenir cuando haya, digamos, comercializadores que no están haciendo las cosas de manera correcta, pues yo creo que es lo mejor. Porque pretender, por ejemplo, que poner el despacho centralizado creo que está una de las propuestas es que, de lo que se ha venido discutiendo, es que el despacho del transporte sea centralizado, pues eso no cambia nada, porque eso es una cuestión puramente técnica. Eso es como en el caso eléctrico, pues el que hace el despacho, pues hace el despacho que le dicen que haga, eso no tiene nada que ver. Lo importante es la parte comercial, y la parte comercial está en el gestor. Entonces yo creo que por ahí es la cosa. Y no quisiera extenderme más porque pues ya creo que ya ha pasado bastante tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Daisy, ¿cuáles serían un minuto sus conclusiones de la tarde y en particular del panel que podamos llevarnos de este debate? Solo una conclusión general, y creo que compartirla con todos mis compañeros del panel, es que definitivamente sí, toda la estructuración, el entendimiento del negocio hay que revisarlo completamente, porque cambiaron todos los supuestos, están cambiando todos los supuestos, y eso, digamos, así como en alguna vez tuvimos un plan de masificación de gas, debemos tener muy entendido cómo es el plan de abastecimiento de gas, la estrategia de largo plazo. Creo que lo mencionó Carmenza, debemos tener una estrategia de largo plazo en el aseguramiento del suministro, porque sin fuentes de suministro, así hagamos muchas cosas en transporte, pues sin las moléculas claras de dónde están y de dónde vienen para el largo plazo, tenemos un estrangulamiento de la oferta. Entonces hay que resolver eso prontamente. Y eso nos va a llevar a cambiar toda la dinámica regulatoria del sector. Gracias, Daisy. Cristian, ¿cuál sería su conclusión del panel? Yo creo que yo tiendo a concordar con Daisy, por supuesto, visto lo mismo con el matiz del planeador, y es, hoy en día el problema es el lado de la oferta. Y dado que el problema es del lado de la oferta, y lo que resuelve el círculo vicioso de incertidumbres que frenan el sector es del lado de la oferta, pero con el mismo énfasis de Daisy, y es, yo entiendo el deseo de que sea autoabastecimiento, de que además de eso sea barato, y además de eso de que no toque pagarlo, pero por allá eso no va a funcionar, ¿sí? Nosotros estamos centrados en el abastecimiento y en la tranquilidad de que exista ese suministro y se pueda poner en el mercado. Ese es como el mandato central, y yo creo que si uno resuelve eso, lo demás no es fácil, por supuesto, es carpintería bien difícil, pero el punto es que uno tiene que tener el sustrato con el cual habla de gas, porque si no hay gas, pues todo lo demás es una discusión en el aire. Gracias, Cristian. Carmenza, ¿cómo resumiría usted conclusiones de este panel? Como conclusión, yo creo que todos queremos llegar a la misma parte, de pronto tenemos diferencias en cómo hacerlo. Coincido en que tenemos un problema de no poder garantizar en el largo plazo, en un plazo razonable, la oferta de gas, pero también creo que hay señales en el downstream que impiden que el gas sea atractivo como quisiéramos para el sector industrial. Pero coincido con Jorge en que necesita uno un marco regulatorio lo más simple posible, pero también lo más flexible posible. Yo creo que todos coincidimos en que después de un desarrollo muy destacado del sector de gas aquí en el país, porque eso es innegable, los niveles de penetración que
se lograron aquí en Colombia, difícilmente se registran en otros países, como lo mencionaba Orlando, pero dado que está estancada la demanda, también un poquito influenciada por el estancamiento de la oferta, porque esto se vuelve un círculo vicioso entre oferta y demanda. Yo creo que hay una frase que es muy sabia que dice: uno no puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces sí creo que tenemos que hacer reformas y ajustes importantes para cambiar un poquito la dinámica de los últimos años del sector. Gracias, Carmenza. Muy buena esa mención de Einstein. Sandra, ¿usted qué concluye de este panel y en general de la tarde sobre este debate? Bueno, yo creo que Carmenza tiene un punto, y es, al final todos queremos que funcione, que el mercado realmente opere y que, digamos, que el país se beneficie. Yo quisiera decir que si sacáramos el elefante de la habitación, y no acordándome de lo que dijo Cristian, y para mí, si arregláramos el tema del transporte a través de la estampilla y todo lo que ya dijimos, podríamos enfocarnos, si eso se resuelve, nos despeja el panorama. Nos despeja el panorama, entonces podemos resolver el tema del mercado mayorista sin que eso distorsione, podemos resolver el tema del mercado minorista sin que eso distorsione, y podemos resolver el tema de la importación, el acceso al mercado internacional sin que eso distorsione. Porque al final yo quiero terminar como empezó el panel, y es que Cristian, digamos, explicó que al final lo que se necesita es una inyección de oferta en el sistema, que balancee, digamos, tanto la demanda como la oferta, pero también fue muy sincero, y creo que es algo que no podemos olvidar, y es que esa oferta por el Pacífico está desacoplada con la conexión de esa oferta al Sistema Nacional de Transporte, y eso es algo que hay que resolver. Y hay varias opciones para hacerlo, pero claramente si se resolviera el sistema de transporte a través de Estampilla y no dependiéramos de esa conexión y simplemente decidiéramos dónde debería ser mejor la oferta y cuándo y cómo, probablemente tendríamos otras alternativas de inyecciones de importación completamente diferentes que no descartan la del Pacífico, pero a lo mejor la mueven en el tiempo y logra uno hacer una mejor gestión de una posible reinyección, porque inclusive la misión hablaba hasta de 3 plantas de regasificación. Yo no sé si 3, pero por lo menos otra más, y por lo menos una que se pudiera mover de acuerdo a las necesidades del sistema sería ideal. Entonces, vuelvo e insisto, resolviendo el tema del transporte, podríamos dedicarnos a los otros fundamentales. Así que, pues esa es mi conclusión. Muchísimas gracias. Queremos de nuevo agradecerle la participación, Carmenza, Daisy, Sandra, Cristian, Jorge. Bueno, a Orlando se la damos después. Muchísimas gracias por la participación, y con esto concluimos este panel y le doy la palabra a Ismael para ya cerrar el evento. Entonces, Ismael, adelante. Gracias. Bueno, primero que todo, pues hacer énfasis en el agradecimiento pues a todos ustedes quienes participaron en este panel. La verdad me pareció supremamente interesante. Yo creo que nosotros como espectadores del panel creo que llegamos a una conclusión similar a las que ustedes han planteado, en el sentido de que hay que repensar el sector. Es decir, y es el momento de volver a analizar con una perspectiva diferente todos los elementos que componen esta regulación de toda la cadena del sector. Y la verdad que pues en ACIEM estamos abiertos y estamos listos a servir pues de facilitadores en ese proceso. Creo que esta discusión a raíz del análisis que presentó Luis Augusto es un paso importante en esa dirección de promover la discusión, el debate y llegar a consensos de cuál es la mejor forma de enfrentar esta problemática, de tal manera que seguiremos pues en el debate y seguiremos pues ofreciendo pues la colaboración que se requiera.
En cuanto al evento, estamos llegando al final del evento. Yo quisiera igualmente agradecer a todos los asistentes por la confianza que han depositado en ASIEM y en la realización de este evento. Y quisiera aprovechar también para agradecerle pues, a todos los conferencistas, a los panelistas, a quienes hicieron la coordinación de todos estos paneles. Agradecerle a nuestros patrocinadores pues, que hicieron posible la realización del evento, a toda nuestra gente en la administración de ASIEM, a Marina y a toda su gente. Realmente la organización de este evento virtual pues ha sido un reto y no ha sido fácil. Ha representado pues dificultades, algunas complicadas, algunas mayores. Hemos tenido en el desarrollo del evento algunas dificultades que finalmente logramos superar, pero agradecemos pues el entendimiento de todos ustedes con estas dificultades que se nos han presentado. Creo que ha sido un evento en general exitoso. Yo me siento pues muy contento de la participación de todos ustedes, del nivel de las discusiones y de los debates. Esperamos pues poder recopilar toda esta información que hemos podido recoger a lo largo del evento para tratar de estructurar algún tipo de conclusiones que en su momento presentaremos. De tal manera que solo me resta invitarlos para nuestro Enercon 2021. Los esperamos el año entrante. Creo que seguiremos en esta misma lucha, pues, pero creo que es importante en la medida en que contribuimos al mejor desarrollo de nuestro sector. De tal manera que a todos y cada uno de ustedes, mil y mil gracias y nos vemos el año entrante.